Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta, una de esas que nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando realmente detrás de cámaras? Prepárense porque vamos a adentrarnos en la fascinante y un tanto enigmática reunión en Italia entre dos figuras públicas que a simple vista parecen tener poco en común, pero que según nuestros últimos descubrimientos podrían estar tejiendo una agenda secreta. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué los une en esta misteriosa cita italiana? Quédense conmigo porque vamos a desgranar cada pista, cada susurro y cada posible conexión para desvelar este rompecabezas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle clic a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Comencemos. Todos sabemos quiénes son Demet Özdemir y Can Yaman. El galán turco que conquistó corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento actoral, especialmente con éxitos como Erkenzicus. Ella, Demet, la encantadora actriz que nos robó el aliento en producciones como Erkenzicus también, y más recientemente en Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taze Taze. Sus carreras han despegado de manera impresionante y ambos son figuras sumamente populares en Turquía y a nivel internacional. Lo que ha captado nuestra atención, y la de muchos fans alrededor del globo, es la reciente aparición de ambos en Italia, y no de forma separada, sino coincidiendo en el mismo lugar y al parecer compartiendo tiempo juntos. La magnitud de su fama conjunta, especialmente por su memorable química en Erkenzicus, hace que cualquier encuentro entre ellos, por casual o premeditado que sea un imán para la especulación. Las redes sociales se encendieron cuando empezaron a circular algunas fotografías y vídeos de Demet Özdemir en la exclusiva ciudad de Portofino, en la costa italiana. Inicialmente se pensó que estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones o quizás asistiendo a algún evento de moda o promocional. Su presencia en un lugar tan icónico y glamuroso no sorprendió demasiado. Portofino es un destino de ensueño, frecuentado por celebridades de todo el mundo, y la elegancia de Demet encajaba perfectamente con el aura de la ciudad. Sin embargo, el verdadero giro de la historia llegó cuando, casi al mismo tiempo, empezaron a aparecer imágenes de Can Yaman también en Italia, y más específicamente en la misma región donde se encontraba Demet. Las coincidencias empezaron a acumularse, y ahí es donde la especulación y la curiosidad hacen su trabajo. No se trataba solo de que estuvieran en el mismo país, sino en áreas geográficas que para muchos sugerían una conexión más profunda. Ahora, lo importante aquí no es solo que coincidieran geográficamente, sino los detalles que rodearon sus visitas. Se sabe que Can Yaman tiene fuertes lazos con Italia. Ha estado trabajando en proyectos allí, ha participado en eventos importantes como la Mostra de Venecia o desfiles de moda de renombre, y tiene una base de fans considerable en el país. Su presencia, en ese sentido, no era tan inusual, dado su estatus de celebridad en Italia y su involucramiento con la industria del entretenimiento y la moda italiana. Pero, ¿y la de Demet? ¿Fue realmente una casualidad que ambos se encontraran en la misma, y bastante exclusiva, parte de Italia? Esta pregunta se volvió el eje central de las conversaciones y análisis en línea. Las primeras pistas sobre la posible conexión surgieron cuando varios medios de comunicación y cuentas de fans comenzaron a notar que ambos habían compartido historias y publicaciones en sus redes sociales que parecían dar indicios de su cercanía. Pequeños detalles como el fondo de una fotografía, la mención de un restaurante o incluso el tipo de clima, empezaron a ser analizados con lupa. Los detectives de Internet se pusieron manos a la obra comparando ubicaciones, horarios y hasta el tipo de cafés que consumían. Y para sorpresa de muchos, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera muy peculiar. Un post de Demet con un atardecer que podría haber sido visto desde una terraza específica, seguido por un comentario o una historia de Can que parecía mostrar un entorno similar, fueron suficientes para disparar las alarmas. Se rumorea fuertemente que Demet Özdemir no estaba en Italia simplemente por placer o trabajo independiente. Los rumores apuntan a que podría haber estado participando en un proyecto secreto junto a Can Yaman, o al menos, en algo relacionado con él o sus intereses en Italia. La palabra secreto añadió un matiz de intriga que resonó poderosamente entre sus seguidores. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la cosa se pone interesante y comenzamos a explorar las diversas teorías. Una de las teorías más fuertes, y que ha ganado mucha tracción, es que esta reunión en Italia podría estar ligada a un futuro proyecto cinematográfico o televisivo.
Ambos son actores de renombre y una colaboración entre ellos sería un bombazo mediático, un evento que sacudiría la industria del entretenimiento turco e internacional. Imaginemos por un momento, Demet Özdemir y Can Yaman compartiendo pantalla en una producción italiana. El impacto sería monumental. Podría ser una serie de drama, una comedia romántica, o incluso algo completamente diferente, quizás un thriller o una historia de época. La elección de Italia como escenario para esta posible colaboración no es casualidad. Italia es un país con una rica historia cinematográfica y cultural, y a menudo sirve como telón de fondo para historias apasionadas y visualmente impactantes. Las ciudades históricas, la impresionante costa, la arquitectura renacentista, todo ofrece un lienzo perfecto para una producción de alto nivel. Pero, hay algo más allá de un posible proyecto actoral. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con fundamento. Se ha hablado mucho en los últimos meses sobre los nuevos rumbos que Can Yaman está tomando en su carrera. Él ha expresado en varias ocasiones su deseo de expandirse más allá de las telenovelas turcas, explorando oportunidades internacionales, incluyendo Hollywood y producciones europeas. Italia, con su industria audiovisual en crecimiento y su conexión con Europa, se presenta como un trampolín ideal. Ha estado trabajando en Italia en proyectos como la serie Viola come il mare, lo que demuestra su compromiso y su éxito en el mercado italiano. Ahora, ¿cómo encaja Demet en esto? Demet también ha mostrado interés en diversificar su carrera y explorar mercados internacionales. Si bien ha tenido un éxito rotundo en Turquía, es natural que busque nuevos horizontes y desafíos. Una colaboración con Can Yaman en un proyecto europeo podría ser precisamente el primer paso para ambos hacia una carrera más internacional. Podrían estar utilizando esta experiencia italiana no solo para un proyecto específico, sino para establecer conexiones, explorar el mercado, aprender las dinámicas de la producción audiovisual fuera de su país natal y quizás hasta considerar mudanzas temporales o permanentes a Europa para oportunidades futuras. Es una estrategia inteligente para ambos, consolidando su estatus de estrellas globales. Otra posibilidad, que algunos fans han estado manejando con bastante emoción, es que esta reunión podría tener un componente personal. Sabemos que Demet y Can trabajaron juntos en Erkenci-Kuş, y aunque su relación profesional fue muy comentada y generó una enorme base de fans que deseaba verlos juntos, nunca se confirmó una relación sentimental entre ellos en ese momento. Sin embargo, la química en pantalla era innegable, y siempre ha habido un cariño mutuo y un respeto profesional entre ambos, visible en sus interacciones públicas y entrevistas. Podría ser que esta coincidencia en Italia sea más que una simple coincidencia laboral. Podrían estar reavivando una vieja amistad que se fortaleció durante las grabaciones, o quizás explorando un vínculo más profundo que comenzó en el set y que el tiempo y la distancia no lograron apagar. La verdad es que por ahora no tenemos confirmación oficial, pero la cercanía en sus itinerarios y la discreción de sus movimientos alimentan estas especulaciones. La nostalgia por Erkenci-Kuş es muy fuerte en sus seguidores, y la idea de un reencuentro de cualquier tipo es siempre emocionante. Además, no podemos olvidar el factor de la discreción. Si realmente estuvieran trabajando en un proyecto secreto, o explorando una relación, la discreción sería fundamental para evitar especulaciones prematuras, la presión mediática o interferencias externas que pudieran afectar el desarrollo del proyecto o de su relación personal. Y parece que ambos han manejado sus visitas a Italia con bastante cautela, apareciendo en lugares públicos pero sin hacer grandes alardes ni anuncios. Esto, lejos de disipar las dudas, las aumenta, sugiriendo que hay algo que prefieren mantener bajo llave por el momento. Analicemos algunos detalles específicos que han surgido. Las fotos de Demet en Portofino la mostraban disfrutando de la brisa marina, explorando las pintorescas calles empedradas y luciendo un estilo muy chic y relajado, típico de un destino vacacional de lujo. Por otro lado, Can Yaman también fue visto en la misma zona, aunque las imágenes de él son quizás un poco más escasas o se filtraron de manera más selectiva, quizás por parte de personas cercanas a él o que estaban trabajando con él en ese momento. Se especula que ambos podrían haberse alojado en hoteles cercanos o incluso haber compartido algún espacio privado. Los fans más detectivescos han estado rastreando cada detalle, desde la marca de las gafas de sol que llevaban hasta los restaurantes que podrían haber visitado, buscando cualquier indicio de que hubieran estado juntos. Incluso se han analizado las horas a las que compartían ciertas historias o publicaciones, buscando patrones temporales que sugirieran una interacción. Y no olvidemos el contexto de sus vidas personales.
Ambos son solteros o al menos sus relaciones sentimentales actuales no son públicas o están en un momento de cierta calma, lo que significa que no hay compromisos externos que compliquen una posible colaboración o un acercamiento personal. Esto, por supuesto, abre la puerta a todo tipo de posibilidades, tanto profesionales como personales. La ausencia de parejas oficiales conocidas hace que las especulaciones sobre ellos dos como pareja sean aún más viables en la mente de los fans. Entonces, ¿qué es lo que realmente los une en esta agenda secreta? La respuesta más probable y la que parece tener más peso, es una colaboración profesional de gran envergadura. Italia ofrece un entorno perfecto para lanzar un proyecto que busque resonar a nivel internacional. Podría ser una película coproducida entre Turquía e Italia, lo cual es cada vez más común en la industria, o una serie para alguna plataforma de streaming global como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, y que buscan contenido diverso y atractivo para audiencias de todo el mundo. La combinación de sus talentos, su popularidad conjunta, especialmente entre el público que sigue las producciones turcas, y el atractivo escénico de Italia haría que cualquier proyecto en el que participaran juntos fuera un éxito asegurado, generando expectativas masivas y atención mediática sin precedentes. Sin embargo, la posibilidad de un componente más personal tampoco puede ser descartada por completo. La química entre ellos fue evidente en su anterior trabajo, y es natural que los fans imaginen un romance, dada la naturaleza de las historias que a menudo protagonizan y la intensa conexión que transmiten en pantalla. Pero centrándonos en lo que podemos observar y deducir con la información disponible, la estrategia de expansión profesional internacional parece ser el motor principal de esta reunión. Estarían utilizando su presencia conjunta en Italia para sentar las bases de proyectos futuros, para establecer contactos dentro de la industria cinematográfica europea, para quizás reunirse con directores, productores o agentes y para, de forma discreta, explorar nuevas oportunidades que beneficien sus carreras a largo plazo y consoliden su estatus de estrellas globales. Podríamos estar ante la formación de una alianza profesional estratégica. En resumen, Demet Özdemir y Can Yaman en Italia no es solo una coincidencia de dos estrellas turcas disfrutando de unas vacaciones en un destino paradisíaco. Es una señal, un indicio de que algo importante se está gestando. Ya sea un proyecto cinematográfico o televisivo que los una en pantalla y cautive a millones, o una estrategia conjunta para conquistar el mercado internacional y expandir sus horizontes profesionales, lo que sí está claro es que ambos están mirando hacia el futuro y buscando formas de llevar sus carreras al siguiente nivel. La agenda secreta podría ser, en esencia, una alianza estratégica para el éxito global, un movimiento calculado para maximizar su impacto y su alcance en la industria del entretenimiento mundial. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguir cada pista, analizar cada detalle y contarles todo lo que descubramos, manteniendo a nuestra comunidad informada de cada novedad. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, adentrándonos en las posibles razones detrás de este enigmático encuentro. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que une a Demet y Can en Italia? ¿Es un proyecto secreto que cambiará el panorama televisivo, una amistad renovada que se fortalece en la distancia, o algo completamente diferente que aún no imaginamos? Dejen sus teorías y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas son valiosísimas para nuestras futuras investigaciones. Si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado de la investigación, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, del cine y del misterio, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para ser parte de nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido exclusivo y análisis profundos. Gracias por estar ahí, por su apoyo incesante y nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por desvelar. Hasta pronto.